Vengo presentando el tema de la invasión de Austria y Anschluss. Lo que más me impactó de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Austria y Anschluss, ya que fue uno de los primeros países donde Alemania se expandió, a pesar de que había sido prohibido el Tratado de Versalles. Los nazis austriacos hicieron compañías que manifestaron para juntar a estas dos potencias que eran Austria y Alemania. Hitler les exigió no interferir en su invasión. Entonces el presidente renunció y fue una situación por un canciller pro-nazi. Representar la guerra en el este, mejor conocida como Barbarroja. Fue en mayo de 1941, el tercer rey de Europa era central, era conquistador de toda Europa central, pero fue Führer el que no estaba satisfecho con todo el territorio que tenía, así que Führer buscó la manera de conseguir más y más. Lo que hizo fue la política nazi, fue la expansión de Rusia, invasión de la URSS, mejor conocida como la URSS, y buscaba su espacio vital, así que invadió toda la URSS. Yo les voy a hablar de la guerra entre Japón y Estados Unidos, que fue cuando Japón había tratado un acuerdo que no iba a tener una guerra con Estados Unidos, y Estados Unidos se confió demasiado, que lo que hizo fue permanecer quieto. Un día de 1941, domingo, cuando la flota naval de Estados Unidos estaba fuera de servicio, estaba descansando, Japón a las 6:45 am empezó a invadir Estados Unidos en fuerza aérea, destruyendo el principal corazón, que fue Pearl Harbor, inundando varios barcos, destruyendo más de 50,000 soldados, eso que dejó casi en las ruinas a la Fuerza Naval de Estados Unidos. Lo que Japón quería era que Estados Unidos quedara a un lado, así Japón, como era una fuerza imperial que nadie podía parar, y Estados Unidos era el únicamente que tenía las fuerzas y los recursos para poder detenerlo, y lo engañó diciéndole que no iba a tener guerra con él, pero esto no fue así. Cambió la situación y Japón derrotó a Estados Unidos. Después de varios tiempos, Estados Unidos recuperó Pearl Harbor y varias de la flota naval, y le hizo la guerra a Japón, destruyéndole casi más de la mitad de Japón, y esto es todo lo que iba a comentar. Prácticamente a mí lo que más me impactó de la Segunda Guerra Mundial fue el Proyecto Manhattan, dado a que Einstein habló con Truman sobre que los japoneses aún no se querían rendir, y se puso el plan Proyecto Manhattan. Se utilizaron más de $20 millones en la implementación de la construcción de dos bombas, una bomba de plutonio y una de uranio. Dado a que no se sabía cuál era más potente, se utilizarían las dos. Una se utilizó como prueba en el lado de Nuevo México para ver su potencial. Después las lanzaron a Japón. Tuvieron varios criterios para lanzarlas. Buscaban buena población y muchos recursos. Una se utilizó en Nagasaki y otra en Hiroshima. Una bomba llamada Niño Pequeño fue la que se lanzó en Hiroshima, y otra llamada Hombre Gordo la que se utilizó en Nagasaki. Dejaron más de 150,000 muertos la primera y más de 89,000 la segunda. Lo que más me impactó de la Segunda Guerra Mundial fue los campos militares nazis que estaban extendidos básicamente por toda Europa. Para mí una de las formas fueron de las más terribles de cómo morían los encarcelados. Estos costaban de los judíos, comunistas, polacos o los que se resistían a que dominaran los nazis, los encarcelaban y pues estaban en una vigilancia constante. La forma de muerte era que los dejaban sin comer, y cuando estaban muertos algunos los quemaban en los hornos para panaderos y otros los echaban en fosas comunes, los que tenían suerte. Cuando se terminó la guerra no querían rastros y querían desaparecer los nazis. Entonces
quemaban las cárceles y con gasolina, y los que sobrevivían los dejaban escaparse. Después los rafagueaban y aparte nadie salía vivo porque había cercas electrificadas en las cárceles. Entonces para mí fue una de las formas más violentas de la Segunda Guerra Mundial que tuvo. Yo la que más me impactó fue la Guerra Relámpago, que fue una guerra que los alemanes invadieron a Polonia en una semana, ya que atacaron los alemanes con fuerza aérea y terrestre y lograron cubrir con facilidad entre 500 y 700 kilómetros, y en menos de 48 horas quedó destruida la aviación polaca, mientras que Polonia era atacada por un intenso bombardeo y así apoderarse de Danzig, Poznania y Alta Silesia. Del Escuadrón 201, lo que más me impactó fue que México no participó en la Segunda Guerra Mundial, ya que estaban neutral porque le habían hundido sus búnkeres en 1942, ya que México eran buenos vecinos con Estados Unidos y estaba dispuesto a ayudarlos con recursos y materias primas.